a propósito de la película. Yo creo que es algo que merece que lo recomendemos aquí en el Club de Lectura. Yo lo recomendaba ayer, pero quise invitar a Sergio a que hablara de eso con nosotros porque, bueno, es uno de los grandes textos de la literatura de guerra, pero además es un gran referente para el periodismo de investigación. Buenos días y bienvenido, Sergio. Hola, buenos días. Muchas gracias por invitarme. Por favor, qué gusto. Hablemos esta crónica realmente, porque esto fue un artículo Es un artículo. es un artículo que, bueno, después se publicó en libro, ¿no? Pero entender por qué esto cambió quizás la forma de escribir o del periodismo de investigación como para que el libro tuviese el impacto, despertar el interés. No sé si el contexto es el contexto de la guerra o es que está escrito de una manera que, bueno, te permite un poco entender el drama y el horror de lo que fue la bomba atómica. Sí, fíjate, el 31 de agosto del 46, la revista New Yorker publica este texto que tiene 30.000 palabras, lo cual era un texto muy largo para una revista, pero por otro lado, la revista tomó una decisión muy importante, que era dedicarle toda la revista al artículo. Ese número de la revista New Yorker es histórico, porque no tuvo otros materiales. Solamente entró Hiroshima, que lo habían editado los dos grandes nombres de la revista New Yorker, que era Shawn, Wallace Shawn y Harold Ross, que era el dueño. Había un dueño y un editor, que son como míticos hoy en día en el periodismo norteamericano, ambos, porque ambos han hecho una cosa que es que han construido un planeta literario periodístico muy importante. Entonces, ¿qué es lo que tiene este texto que es tan llamativo? Y como tú muy bien dices, en el año 2020, si no me equivoco, cuando se cumplieron 75 años de la bomba, volvió a salir y volvió a tener una repercusión muy grande. Bueno, era el primer periodista que entraba en Hiroshima después de la bomba y que había podido ver y oír lo que le contaban los sobrevivientes. Y eso no volvió a pasar nunca más, porque, bueno, no ha habido otro lanzamiento de bomba atómica en el mundo. Quizás casos similares son, pero no son atómicas, pero aunque dicen que el volumen de daño era parecido, es lo que pasó cuando cayeron las bombas sobre Alemania al final de la Segunda Guerra Mundial, también en una fecha parecida. Pero en todo caso, Hersey tiene el enorme lugar en la historia de haber podido ver eso y contarlo. Y además la forma como lo contó, Claro. lo que es fundamental en este texto. Bueno, porque es un tema muy importante que hay dos cosas. Uno, cómo él valida cada una de las cosas que le dicen. Es un texto que está absolutamente cuidado en ese sentido y además tenía detrás a dos editores que exigían que cada cosa que se dijera estuviera fundamentada. Segundo, en esa época los corresponsales se les exigía mucho color local, que era algo que la revista Time exigía mucho a los corresponsales y John Hersey venía de ser periodista de Time. De hecho, el dueño de Time, que era Henry Luce, se molestó muchísimo porque él se fue. Pero todo ocurrió justamente en un café de Nueva York, nocturno, de música, en donde se encontraron. Estaba Henry Luce con Hershey y llegaron los del New Yorker, se sentaron y estuvieron hablando sobre un tema que es interesante mencionarlo. John F. Kennedy había estado en la guerra y había piloteado un avión y había estado en guerra. Y lo que pasaron esa noche hablando era de por qué Kennedy no había escrito eso. Entonces, bueno, se hicieron amigos y ahí lo contratan para que se venga a trabajar a New Yorker. Y de alguna forma yo creo que ahí le permiten una libertad a Hershey muy grande, sobre todo eso, evitar lo del color local y concentrarse en una historia totalmente dramática. Una historia que era muy terrible porque si has leído Sí. y el público se ha leído a Hershey, ha leído Hiroshima, es un libro terriblemente duro de leer
porque no se ahorra ninguno de los daños que hizo la bomba en los seres humanos. Entonces es un libro muy terrible. Bueno, se tradujo a todos los idiomas. El único país donde no salió fue Rusia, porque Rusia no quería que ese tipo de periodismo que iba a la fuente de la guerra, que iba a la fuente de un daño de ese tamaño, tuviera epígonos en Rusia. De hecho, ellos no aceptaron y la revista le hizo una oferta. Le traducimos el texto y se los damos. Y no aceptaron. Solamente recientemente el libro fue publicado en Rusia. Sí. Entonces, tú dices, y comparto contigo, el texto, ¿qué es ese texto? Bueno, es un texto emblemático. Hoy en día en cualquier escuela de periodismo hay que estudiarlo. Y los grupos de lectura lo deberían leer porque es una aproximación a los hechos, pero desde la perspectiva de un gran periodista. De un gran periodista que había leído, primero se había escrito ya varias novelas. Él tiene una novela sobre el gueto de Varsovia que es muy importante y además ya le había permitido ver el problema de la devastación de una guerra sobre un pueblo y había visto el desafío que implicaba poder contar eso de una manera que se pudiera leer y que se pudiera entender y además que tuviera trascendencia, Sí. profundidad. Entonces él ya venía con un bagaje de escritura muy importante, pero este texto para él va a ser, bueno, para toda su historia de su vida es el gran texto. Ahora él lo hace a través de 6 personajes, bueno, digo personajes, 6 personas que estuvieron allí, sobrevivientes, ¿no? Y yo creo que eso es lo que hace aún más completo este texto, porque tú te aproximas, si tú lo lees, tú te aproximas a personas que estaban tranquilas como tú y como yo en un día normal, y cómo definitivamente en segundos cambia todo su panorama, y lo hace a través de qué hacía. Lo interesante del texto es qué estaba haciendo esa gente en ese momento, ¿no? Él comienza así y te va llevando de una manera fíjate tú la delgada línea que tú puedes llegar a pensar que es ficción. Está muy bien escrito. Claro, bueno, siempre... Y bueno, tiene tintes, por supuesto, literarios, ¿no? Por eso creo que Absolutamente, y hay una gran discusión en Estados Unidos sobre esto. Yo ayer estaba leyendo un artículo por azar, no porque lo hubiera buscado para esto, sobre Capote. Porque hay toda una discusión Sangre ahora... Fría, el nuevo periodismo. Claro, pero hay una discusión ahora porque acaba de salir una serie sobre que opone a Capote a lo que eran de Swains, las mujeres estas ricas que eran sus amigas, a las que él traiciona con un texto que se llama La Costa Vasca, el restaurante donde ellas iban y él iba en Nueva York. Y esa serie trata de mostrar cómo ellas se vengaron rompiendo la relación. Pero lo que quiero decir de esto es que con este tema de Capote es que hay un enorme estudio sobre lo que es ficción, no ficción, cómo se escribe la no ficción, cómo hace que la realidad tenga un nivel literario, y Capote fue un genio en esa, lo acabas de mencionar, A Sangre Fría es otro de los textos claves, bueno, para digamos, entender lo que es la dificultad de poder agarrar la realidad y transformarla en un tema literario. Sí. Pero Hershey, claro, tenía un material en la mano demasiado impresionante y además no tenía competidor, porque nadie podía entrar. De hecho, él entra un poco apoyado por religiosos, por sacerdotes que estaban entrando en ese momento, y él, que venía de tener una relación con el tema católico muy importante, logra por esa vía entrar a Japón. Bueno, tampoco es que estaba tan fácil la entrada de extranjeros a Japón. Y los peligros que eso suponía también por la radiación. También, pero ahí había un tema y yo creo que, bueno, fue la suma de coincidencias que hicieron la posibilidad de tener a un gran periodista en un momento histórico único que no se iba a repetir, es algo que hay que, bueno, celebrar, porque tenemos una pieza periodística que es extraordinaria. Sí. ¿Por qué es extraordinaria?
Bueno, por lo que tú acabas de decir, él agarra de toda una cantidad de gente, él agarra 6 personajes y va tejiendo con esos 6 personajes la historia de lo que fue la bomba y lo que significó para la gente, Sí. para la vida cotidiana de la gente. Yo quise traerte en este momento porque, bueno, seguramente la película Oppenheimer, que también presenta unos dilemas importantes dentro de la película, incluso posterior, pero es como en paralelo, ¿no? Es ver la película y luego leer lo que ocurrió. Creo que tiene una mirada mucho más completa del impacto de lo que fue la bomba atómica, ¿no? En las vidas humanas. Oppenheimer. Sí, porque Oppenheimer tiene, si tuviste la oportunidad de verlo, Sergio, sí tiene el dilema un poco de crear algo, un genio que crea una bomba atómica, pero que al final eso tiene impacto sobre las vidas y creo que solo se es consciente ya muy tarde, ¿no? Entonces, es paralelo de que, bueno, se da como esta victoria militar, pero ¿qué está pasando del otro lado? Entonces está Hiroshima. A mí me pareció que cuando yo vi la película, ya había leído, fue al revés, yo había leído primero Hiroshima, creo que tuve como el relato completo. Creo que es imprescindible, si alguien realmente quiere acercarse a la película, tiene que leer Hiroshima. Sí. Me parece una lectura interesante. Totalmente de acuerdo contigo, porque además la película, que es una gran película, yo no me voy a poner a discutir nada Sí, de la de película. cinematografía. Nolan a mí me parece un director extraordinario y todo lo que hace tiene es como un clásico que es contemporáneo, pero ya agarró la categoría de clásico. Pero más allá de eso, y el personaje Oppenheimer es absolutamente un ser torturado y genial, que también es perfecto para una película. Ahora, hay un punto en la película que sí a mí me parece curioso, y es que como es que él advierte tarde el, el- Sí. el desastre que Sí. estaba por ocurrir. Y eso me parece a mí que es algo que yo no sé, yo creo que ahí lo traicionó la búsqueda de la Sí, trascendencia. la victoria, fue una victoria militar, fue una victoria Claro, científica, pero fue claro. una tragedia humana. Fue una tragedia humana, fue algo horroroso y que de alguna manera yo creo que no hay celebridad o éxito en la vida que se pueda soportar sobre un dolor tan grande Sí. como el que causaron en Japón. Entonces, eh, bueno, eso es una cosa, pero es una cosa personal mía Sí, sobre una apreciación sobre la historia de Oppenheimer, no sobre la película, pero porque bueno, la yo que película lo me tuve parece la que oportunidad es... también de analizarlo desde otro punto de vista, hay una frase en la película que es fundamental, porque su búsqueda principalmente no era contra los japoneses, era contra los nazis, Ujú. entendiendo su Sí, sí, origen sí. judío. Y esa era, digamos, todos los científicos tenían como ese propósito. Dice, bueno, el temor de que los nazis la tuvieran primero. Pero eso Ujú, cambia después. ujú, Entonces ujú. creo que ahí hubo un punto de quiebre de decir, oye, no podemos seguir más en esto, ¿no? Y no pasó. Creo que Sí. la película es maravillosa, pero el texto, si me pones a comparar, creo que el texto es mucho más maravilloso, el de Hiroshima. Son dos cosas diferentes. Son dos cosas diferentes. Sí. Nunca un texto lo puedes comparar con una película, porque la película necesita sintetizar para poder Sí. guardar en 2, 3, 4 horas una historia. El texto tiene la libertad de 30.000 palabras, de poder poner todo. Pero bueno, yo sí creo también que el texto es inigualable y, digamos, ha quedado como una pieza. Ahora, ha quedado como una pieza también de advertencia para tiranos y para gente que no tiene ningún problema en tirar una Ujú, bomba sobre gente inocente. ujú. Porque fíjate que mucha gente, muchos países después no han querido que periodistas entren a ver en el momento en que se está desarrollando una guerra o un ataque. Mm. Porque el impacto que tuvo este texto fue algo muy, muy impresionante. ¿Cómo lo recibió el estadounidense, digamos, antes de ser traducido en un primer momento? ¿Por qué te lo pregunto? Desde el punto de vista periodístico, todos lo saben, los americanos o quienes estudian periodismo son eh, básicos, es decir, qué, cómo, cuándo, cómo y es dónde. Este texto es diferente. Es decir, creo que hubo un quiebre allí también, ¿no? Sí, el gran problema de esto es un muy buen punto el que mencionas, porque fíjate tú que los americanos querían celebrar la victoria y esto terminaba con la guerra.
pero era un final muy triste, muy doloroso, muy terrible, y además generaba una gran discusión en el mundo sobre el problema de la guerra. Entonces, el texto tiene, por un lado, en el mundo entero, el valor de alguien que se animó a decir sin pelos ni señales ni nada lo que había pasado allí. Para el estadounidense común yo no creo que haya sido muy grato, aunque creo que tampoco lee mucho, pero no creo que hubiera sido muy grato porque le quitaba un poco el valor de la fiesta, como que había una fiesta al final y esto venía a aguar la fiesta, porque era un texto demasiado duro. Hay un punto interesante que te quería mencionar, que lo leí hoy en la mañana, que cuando, digamos, antes de que él escribiera el texto, a él le pasan un material que es una novela de Thornton Wheeler que se llama Los puentes de San Luis Rey. Esa novela es del año 27, es una novela muy impresionante por cómo él trenza las historias de un grupo de personajes y te permite entender todo. Y él va, eso que tú acabas de decir, es el momento en donde él se da cuenta que tiene que agarrar de la docena de personajes que entrevista a 6 y unir esas historias a esos 6 personajes. Y es lo que le da al libro una cohesión y una fuerza muy grande. Sí, y que es un tinte quizás más literario. Sí, pero justamente porque además la gente cree que eso puede ser algo malo. Y no, yo creo que toda la gran literatura siempre bebe de la gran tradición literaria. Si bien estamos en el año 45, esta novela era del 27 de Thornton Wheeler, uno de los grandes escritores norteamericanos, bueno, es interesante ver cómo los escritores importantes beben de otros para poder construir las piezas grandes que escriben. No es que les vino del cielo, es que también... Es decir, tú tienes que estudiar a los clásicos para poder entender cómo vas a escribir y cómo vas a hacer lo que tienes que hacer. Bueno, recomendamos este texto sin duda alguna. Si usted además, Hiroshima. Debe estar, si no me equivoco, libre en internet, el texto. Bueno, yo lo compré, recuerdo, en su momento digitalmente, está ahí. Libre, bueno, claro, sí, puede ser libre por el New Yorker. Puede haber por el New Yorker y por algún PDF que ande por allí, porque es un texto que ha tenido una difusión enorme en escuelas de periodismo. Entonces lo digo no porque sea bueno andar buscando cómo no pagar, si lo puedes pagar, fabuloso, pero quiero decir, yo creo que ese libro hay una edición muy buena que hizo Turner en España, en idioma español, que es excelente. Sí, y hay otra que también hizo el prólogo, un escritor colombiano, ahorita no recuerdo el nombre, que sin embargo tiene algunas críticas con respecto a la forma de cómo Hersey describe esto, pero yo creo que es lo que tú dices, siempre hay esta discusión del nuevo periodismo, de la literatura, la delgada entre la ficción y la realidad, qué tan prudente o no es meter recursos literarios en un hecho real. Esa discusión todavía está. Y meterse personalmente como un actor más en la historia. Exactamente. Bueno, Sergio, ha sido un gusto tenerte en este club de lectura maravilloso. Me emociona además el tema porque, bueno, cuando uno estudia un texto ya desde como estudiante y luego pues te da la oportunidad a la historia de verlo de otra manera, siempre es emocionante. Hiroshima, de John Hersey, pueden buscarlo y así tener una visión mucho más completa a propósito de esta película de Oppenheimer, que seguramente va a ganar el Oscar. Ya el Oscar es en marzo, así que tienen tiempo para leerlo. Vamos ya a despedirnos, antes vamos a escuchar qué está sonando en el mundo. Un viaje musical. Sonidos que te envolverán en un mundo de emoción.